¿Se acuerdan? Hace días muchos periódicos, incluso a nivel internacional, imputaron a la presidenta. En realidad era un pedido de imputación que ayer quedó enterrado. Dicen, ¿no hay delito, Raúl de la Torre? Efectivamente, este fallo de Rafecas va bastante más allá de dar una definición, que era lo que se esperaba que pudiera hacer un juez al cual le cayera la causa, se iba a decir, ¿se avanza o no se avanza en la investigación? ¿Tiene mérito esta causa para avanzar o no? No, lo que hizo hacer el juez Rafecas, y es muy importante y se va a seguir analizando, así como acabamos de hacer los distintos párrafos o el contenido de ese fallo, porque lo que hizo Rafecas fue desmenuzar toda la denuncia, desmenuzar lo que se presentó como prueba, que son las escuchas, y una por una la fue refutando, diciendo que no tenía primero que ver con la existencia de ningún delito, pero además de eso se introdujo en toda la elaboración de la acusación para decir, no había elementos para acusar, no había elementos que hicieran siquiera sospechables la intervención de la Presidenta de la Nación, del canciller argentino, en algún tipo de acuerdo secreto o compromiso frente a Irán, que tampoco aparece probado o de evidencia en ninguna forma. Dos preguntas me surgen rápidamente. Si no había elementos ni siquiera para acusar, ¿podría estar en problemas ese fiscal Policita? Digo, por impulsar algo que carecía de fundamentos, digo, mal desempeño de funciones o algo En de principio eso. parecería que no, que digamos que Policita cumplió una función formal de presentar algo que ya estaba elaborado, estaba anunciado en principio. Habría que analizar cómo son digamos, las obligaciones de él pasos, y qué es lo que cumplió. Porque por otra parte, algunos están especulando que Policita va a presentar un recurso, a apelar para... Bueno, Aníbal para Fernández insistir. Anoche decía, si él creyó en esa denuncia, hasta obligación tendría de apelar para seguir. ¿Qué puede pasar? Quizás se pueda dar por satisfecho o convencido con los argumentos que dio el juez Rafecas. Tampoco sabemos exactamente dónde puede llegar a pararse. Porque la verdad los argumentos que ha dado el juez en este fallo, que te repito, es muy sorprendente por la profundidad que tiene. Me parece que elimina cualquier tipo de sospecha. A partir de ahora, volver a discutir este tema se puede hacer únicamente ignorando este fallo, no habiendo leído o no prestándole atención a este fallo. Inclusive te diría que aporta varios elementos para lo que es la investigación de la muerte de Nisman. De Nisman, ¿no? Que es otra de las causas. Vamos a compartir unas declaraciones, testimonios del juez Daniel Rafecas a la agencia de noticias Reuters. Esto decía sobre el fallo. Que por lo tanto no están dadas las... El juez, recordemos, claro, son las primeras horas, ¿no? Después del fallo. A ver si tenemos el audio. Bueno, en minutos, nada, en segundos vamos a compartir. Es una declaración que da el juez, recordemos, es una noticia que impactó, que a nivel internacional ayer decían, bueno, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, decía se acabó la farsa, pero a nivel, en Europa también, a nivel internacional, los medios decían, bueno, se cae la denuncia que acusaba directamente a la presidenta. Sí, porque por todo el ruido que había provocado esta denuncia y la forma en que se había formulado, y políticamente el efecto y el impacto que había causado, había mucha expectativa con respecto a lo que se iba a resolver en la justicia. Bueno, por eso decimos que fue muy contundente la respuesta. Y te decía recién, hay elementos que tienen que ver con la otra causa. Con la otra causa, porque esto también lleva a pensar o a investigar por qué y cómo se elaboró esta denuncia. Porque evidentemente hay contradicción inclusive entre la denuncia y algunos contenidos que hasta ahora no se conocían de documentación que... Esas dos cartas que estaban en la caja de seguridad. ¿Qué decían ahí, esas cartas? No, ahí era un pronunciamiento del fiscal Nisman sobre la conducta del gobierno, sobre cómo había acompañado el tema de la causa AMIA, donde de alguna forma él agradecía la gestión que había hecho el gobierno. Y son de diciembre de 2014, es decir... 45 días... Antes de su muerte. No, bueno, menos. No, menos. Estamos hablando de un mes antes de su muerte.
Un mes antes de su muerte. Justamente, él ratificaba que el objetivo de siempre del gobierno era sentar a los acusados ante el juez y de este modo permitir avanzar la causa hacia un juicio oral. Ese es documento firmado por Nisman. Hay una distancia tan grande, Lourdes, entre esa manifestación de diciembre y lo que aparece en esa denuncia en enero, periodo entre el cual en buena parte Nisman estuvo de vacaciones, sí, que claro, obliga a pensar, bueno, ¿de dónde surgió ese escrito? ¿Quién lo hizo realmente o cómo llega a manos de Nisman y a una denuncia? Que es una de las sospechas que hay desde el principio de esta causa, y me parece que acá por lo menos aparece un elemento de análisis muy importante, y no es definitorio porque es una causa claro, muy complicada como para ver el contexto, sí, ¿no? Digo, todo lo demás indica que fue suicidio. A ver, Raúl, ahora sí vamos a escuchar las declaraciones del juez Daniel Rafecas. Estudié a fondo, personalmente, todo este asunto, escribí personalmente la resolución. Me quedé todos los días hasta las 9 de la noche acá. Yo como juez lo que tengo que hacer es estudiar el caso, verificar qué evidencias se han reunido y si hay elementos como para decir si en el caso hay o no delito. En este caso estoy convencido, y así lo digo en la resolución que firmé hoy, de que el gobierno argentino, por lo menos no hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la justicia argentina, sino que era al contrario. Es decir, que el gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa de investigación por el atentado de Lamia avance en la justicia argentina. Bueno, a ver, ¿te acordás, Raúl de la Torre, que en algún momento se especulaba con que, bueno, no se llegó a concretar ese encubrimiento, ese plan para levantar las alertas porque Irán no llegó a firmarlo? En el fallo, que es larguísimo, ¿no? Más de 60 hojas, dice, no se concretó ni se preparó. Acá decía justamente eso, no había elementos para pensar que estaban en ese camino. Más declaraciones del juez Rafecas. Futura entrada en vigor del acuerdo, de ninguna manera tenía que poner en riesgo el estatus de las órdenes de captura y que el único que lo podía hacer era el juez de la causa. Esto además fue refrendado por el propio Ronald Noble, el secretario general de Interpol, no una, sino por lo menos 3 veces, ante distintas consultas que se le hicieron, públicas, y está aparte, por supuesto, confirmado por toda la gestión que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno argentino, antes, durante y después de las negociaciones con Irán. Las órdenes de captura, en definitiva, las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro. El gobierno argentino siempre fue firme y consistente en defender y sostener esas órdenes de captura. Y si hay algo que prueba la evidencia presentada ante este juzgado, es exactamente opuesta a lo que sostenía Nisman. En esas condiciones yo lo que resolví hoy fue que no es posible bajo ninguna circunstancia abrir una investigación penal en estas condiciones. No hay elementos, no hay delito. Estas son las declaraciones, las primeras que compartió el juez después de pronunciar ese fallo, que es fácil incluso de encontrarlo en internet si ustedes quieren, pero lo que hizo es evaluar todas las documentaciones presentadas y también las escuchas. No hay delito. Más declaraciones de Rafecas. En estas 2 semanas he trabajado con una asombrosa y pasmosa tranquilidad. Nadie, ni de un lado ni del otro, se ha acercado para hacer sugerencias o presiones o lo que fuere. Trabajé absolutamente a conciencia y la resolución que yo firmé hoy es lo que estoy convencido que tengo que hacer desde la perspectiva de la ley y del derecho. Declaraciones, ¿cómo trabajó, ¿no? Desde que recibió el pedido de Policita, ¿no? Para imputar a los acusados? Dijo sin presiones, Raúl. Sin ninguna presión de ninguna de las partes. Sí. Y lo que esperemos que no las tenga ahora, las presiones, claro, este juez. Porque algunos hablaron mucho, insistieron mucho del tema de la importancia de tener una justicia independiente, como que el poder, y sobre todo el poder ejecutivo, ejercía algún tipo de presión sobre el Poder Judicial. Bueno, ahora tenemos una resolución
que el reclamo de independencia no sea únicamente para que los fallos salgan a favor de uno, digamos, de lo que uno pretende. Del gobierno, claro. Entonces, sería bueno que no existan presiones sobre este juez por lo que definió, ni en general sobre la justicia y que la dejen actuar, como también en la causa Nisman, que es tan importante y también la fiscal está ahí también en el medio de presiones de todo tipo. Gracias, Raúl de la Torre, con un tema tan importante.